del ruido, después de que el sol se ha escondido, después de las risas, después del dolor, aquí estamos sin prisa, junto al Señor. Después de la duda, después de la fe, después del por qué y del para qué, la noche nos brinda calma y razón para entender que todo tiene una dirección. Respira hondo y siente la calma, deja que la luz te envuelva el alma. Después de la noche llega el amanecer, aquí en el presente volvemos a nacer. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, susurra una voz que trae certeza. Cada respiro, cada instante fugaz es un regalo de amor, de vida y de paz. Después de la tormenta, después de la paz, el presente es un lienzo que puedes pintar. No es tarde, no hay fin, queda vivir. Con el corazón encendido puedes revivir. Respira hondo y siente la calma, deja que la luz te envuelva el alma. Después de la noche llega el amanecer, aquí en el presente volvemos a nacer. Después de la tormenta, después de la paz, el presente es un lienzo que puedes pintar. No es tarde, no hay fin, queda vivir. Con el corazón encendido puedes revivir. Respira hondo y siente la calma, deja que la luz te envuelva el alma. Después de la noche llega el amanecer, aquí en el presente volvemos a nacer. Después de todo, la vida es un don, un milagro que es nuestra bendición. Respira, sonríe, el alma despierta. El que vive en el presente, la felicidad lo acierta. Bueno, pues ya ha pasado la Navidad, ya ha pasado este tiempo en el que hemos disfrutado muchísimo. Yo por lo menos he disfrutado este año como, como una barbaridad, un regalo. Ha sido un regalo en la parroquia de Otura. La verdad que el Señor ha estado grande, nos ha bendecido. A mí me ha bendecido muchísimo, me he disfrutado muchísimo con las celebraciones, con todo lo que hemos vivido, con el encuentro personal con la gente. La verdad que yo agradezco muchísimo al Señor pues todo lo que he vivido durante este tiempo. Comenzábamos con este final de Adviento, que también fue precioso. El Adviento ha sido para mí un encuentro con Dios, y un encuentro con Dios en cada momento, ¿no? En cada circunstancia. Pero luego el tema de lo que es el día 25, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Virgen, el Día de la Epifanía y el culmen del domingo pasado, el bautismo del Señor. Yo todo esto lo podría resumir en un encuentro con un Dios pequeño que se hace cercano al hombre y que en esa cercanía camina y siente con él. Eso es lo que yo he experimentado sobre todo, que a Dios le importo, que le importo muchísimo, que le importan además las situaciones que yo vivo y que además le importan las situaciones del mundo. Este mundo que ahora mismo está como en tensión, si nos damos cuenta, hay un cambio de tensión en la geopolítica mundial. Parece que está como fraguándose algo que bueno, que esperemos que resulte por un sitio, por algún lugar que sea pacífico y que pueda seguir desarrollándose el mundo tal como lo está haciendo. Entonces yo decía cómo el Señor ha estado cerca y está cerca de cada uno de nosotros, de este mundo. Por eso he disfrutado mucho, porque me di cuenta que no estoy solo, que no estamos solos, que no es una realidad en la que yo camine solo, porque si camino solo y no existe Dios, todo tengo que controlarlo, todo tengo que programarlo, que hacerlo. Sin embargo, a mí me llama todo esto a una confianza en el Señor grandísima, en el que yo pueda dejarme llevar por Él, ¿no? Y así como último de esta reflexión, me encantaba ayer el Evangelio de
del domingo, ¿no? Cómo Jesucristo se deja llevar por el Padre e invita a Juan a dejarse también llevar por el Padre. Pues yo invito a eso, a dejaros llevar por ese Dios que tanto nos ama, a confiar, a no pensar que nosotros tenemos que hacerlo absolutamente todo y que todo depende de nosotros, porque entonces al final todo esto se hace herida, ¿no? Se hace herida porque hemos de estar constantemente en una lucha de parecer que todo está en nuestros hombros, y en nuestros hombros tienen su parte, ¿sabéis? Tienen su parte de cargar con nuestra vida, con nuestras cruces, con las alegrías que tenemos, con toda nuestra historia, también tiene nuestra parte en el sentido de poder mirar hacia adelante y ser honrados, contribuir con esta sociedad, porque no podemos dejar de pensar que toda esta sociedad depende también de nuestra honradez, de nuestra santidad, de nuestro entrar en esta voluntad de Dios. Por eso ayer decía Juan, bueno, dice el Evangelio, Juan se lo permitió, le permitió bautizarse. ¿Por qué? Porque entra también en la voluntad de Dios. Nosotros el mundo no depende de nosotros, pero sí es verdad que el mundo agradece y toma otro caliz y otra dinámica y otras soluciones cuando aparecen los santos en medio de ella. Por eso vamos a vivir esta experiencia de ese amor grande, de esta misericordia tremenda en la que sin tener que llevar la carga de todo tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de fiarnos de Dios, de entrar en la santidad, de vivir de lo que el Señor nos llama. Bueno, pues todo esto es un poco lo que a mí me hacía reflexionar estos días y me ayudaba a sentirme profundamente amado y profundamente como querido por Dios. Por otro lado, me he repuesto después de todo este primer trimestre que estaba así como dando palos de ciego en una parroquia nueva, una situación nueva, ¿no? Entonces, ahora ya estoy como más centrado en muchas cosas y prometo también, habíamos dejado a media un curso sobre el perdón que, que vamos a continuar ahora, y además los distintos cursos que estamos teniendo entre ellos y el que tenemos ahora, que es el de los salmos, que recordáis que cada semana sale un salmo y que yo invito a escucharlo, porque aquí ponemos así como 5 minutillos cortadillos, pero luego, como siempre os digo, en el canal sale la misma explicación, pero durante media hora, 3/4, y que además es muchísimo más sustanciosa. Y ya que nos ponemos con los cursos, pues voy a empezar con el curso de los salmos, ¿vale? Estupendo. Cada paso, en cada aliento, un universo se despierta lento. Somos historias, somos luz, buscando siempre un porqué, una luz. Pues nada, con este curso de los salmos que estamos viendo, que yo digo que son esa palabra de Dios que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros se la digamos a Él. Pues este salmo del 120 es espectacular. Ahora mismo lo veréis. Mirad qué bonito. Salmo 120. Canción de las subidas. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme.
No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El comentario breve de los salmos, ¿no? Bueno, estos últimos 5 minutos resumo todo, ¿no? Este salmo 120, que está dentro del concepto de la subida, ¿no? Es un salmo en el que el salmista se pregunta, mirando los montes, o sea, mirando alrededor, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Si es un guerrero, ¿de dónde me vendrán las tropas que me ayudan? Si es un israelita, está viendo los lugares de culto, ¿de dónde me vendrá la fuerza? O si somos nosotros un pagano, ¿de dónde me viene la fuerza? ¿Del dinero, del prestigio? ¿De dónde me vendrá el auxilio? Y se responde él mismo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. O sea, no estaré mirando de un lado para otro, no estaré mirando, pidiéndole la fuerza a cosas que no lo tienen, sino que se lo pediré al Señor porque Él ha hecho el cielo, ha hecho la tierra, o sea, es el creador. Y si tiene esa fuerza, tiene poder para auxiliarme. Y sigue diciendo el Salmo, por eso Él no permite que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. O sea, Él no permite que caigas, incluso si caes, de ahí saca cosas buenas, porque en estos versos está refiriéndose a ese Dios que custodia tu vida, que no duerme aunque tú duermas, que aunque tú estés reposando y estés a medio gas, Él sigue trabajándote ahí. No, es el guardián de Israel, es Israel que hemos visto que eres tú, que soy yo, que es la iglesia, que es el pueblo de Israel, que al fondo es el mundo. Él te guarda a su sombra, del calor del sol despiadado que a veces tenemos en la vida, de aquellas cosas que nos queman y ya no puedo soportar, ¿no? Él te guarda a su sombra, Él está a tu derecha, o sea, es el abogado que se pone al lado para seguir, para defenderte constantemente de todas las cosas. Esa posición a la derecha es aquel que te defenderá de todo lo que suceda en la persecución y en las pruebas de la vida. Por eso dice, el sol de calor aplastante no te hará daño, tampoco la noche, cuando hay algo que no veas, en tus noches oscuras, en las enfermedades, en la ceguera que a veces tenemos, en el principio de locura que a veces parece que nos vamos a volver locos porque no entendemos las cosas. Él, pues esa noche no te va a hacer daño. En la oscuridad de la fe no te va a hacer daño. Estará la oscuridad, pero no te hace daño. El sol tampoco, aquello que te pica, que te agobia, que te quema, no te hará daño. El Señor te guarda de todo mal, y decíamos que ese mal es el maligno, te guarda del demonio. Por eso es tan importante estar agarrado a Él, porque Él guarda tu alma, ese alma del demonio te va guardando para que el demonio no entre en ese alma, ¿no? Y termina el Salmo diciendo, Él te guarda tu entrada y salida ahora y por siempre. O sea, te guarda donde estés y en el tiempo que estés, espacio y tiempo. Él te guarda, estés allí o estés allá, porque a los lugares que vayas, Él te está esperando. Y Él te guarda ahora, en el momento presente. Estés pasando lo que estés pasando, te está guardando. Dice, y te guarda ahora y en el futuro. Por tanto, este salmo invita a la confianza y a no esperar la salvación, la vida, la alegría, la fuerza de otros dioses o de otros ídolos que podamos tener. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y ahora Frodo ha tomado posesión. Mira aquí, saluda a la cámara porque ha tomado posesión de la cámara. Pero bueno, vamos a continuar con la... No, pero no, tú tienes que mirar para allá porque entonces no puedo yo mirar para la cámara, ¿vale? Vamos a seguir con el Papa, ¿no? Con el rugido del león que le llamamos, y vamos a resumir un poquito todo lo que ha ido diciendo el Papa, sí, todo lo que ha ido diciendo el Papa a lo largo de esta Navidad, ¿vale? Pues vamos a ello. Luego ahora me tienes que dejar. Bueno, pues ahora esperemos que Frodo me deje, ¿vale? Explicar estas cosas del Papa, que la verdad que es alucinante. Yo he disfrutado muchísimo con todas las homilías y las locuciones que ha ido haciendo el Papa. No las he podido ver todas porque, vamos, el Papa va en una velocidad que es imposible, ¿no? Pero para profundizar en este pensamiento del Papa León XIV, ¿no? Es necesario analizar los matices teológicos y sociales que ha ido introduciendo, ¿no? Porque su estilo, el estilo que él tiene, se consolida entre un realismo, se podría llamar un realismo que le llaman un realismo espiritual. Déjame hablar, ¿no? Sí, tienes sueño. Un realismo espiritual, o sea, por un lado, reconoce la crudeza de la realidad geopolítica que ahora mismo está existiendo, pero por otro lado propone, aparte de llamar la atención a los gobiernos y tal, propone soluciones basadas en la conversión personal, ¿no? Entonces, pues a lo largo de toda esta Navidad ha aparecido como varios puntos importantes, ¿no? En todas estas homilías. Lo primero, la Navidad como una luz contra la indiferencia que hay en el mundo, ¿no? En sus homilías de la Nochebuena y la Navidad, el Papa ha querido rescatar el sentido místico del pesebre frente a lo que él le ha llamado la anestesia del consumo, ¿no? Tanto consumo que nos está anestesiando, ¿no? Entonces ahí como aparecen en esas dos homilías como dos puntos muy importantes, ¿no? La primera es la teología de la fragilidad. El Papa insiste en que Dios no eligió el poder político para salvar al mundo, sino la vulnerabilidad de un niño. Dice, si Dios se hizo pequeño, nuestra grandeza no puede medirse, dice él, por acumulaciones o conquistas, sino por lo que cuidamos, ¿no? O sea, por el cuidado que nosotros podemos tener de la vida. También habla la cultura que sigue un poco en consonancia con esta frase de la cultura del descarte, que ya lo habló el Papa Francisco, ¿no? Donde eleva el tono contra la indiferencia social, como muchas veces estamos teniendo esta indiferencia ante los pobres, ante los que sufren, señalando cómo que estamos ignorando también al migrante, al anciano, ¿no? Cerrándole la puerta como la posada de Belén, ¿no? Que le cierra la puerta al Señor. Y luego también habla de la paz como artesanía. El Papa define la paz como un tratado firmado entre, no es un tratado firmado entre élites, sino que es una artesanía diaria que comienza, dice él, en la mesa familiar, en el lenguaje que usamos en las redes sociales, en todas las cosas que hacemos diariamente, ¿no? Y a ver, Frodo, ¿por qué no te vas a tu cama? Venga, vete. Ale. ¡Ah, qué bien! Alegría. Bueno, entonces, como segundo punto, el primero ha sido esta Navidad de la luz contra la indiferencia.
El segundo punto sería el mensaje de Año Nuevo, ¿no? El desarmar el corazón. El 1 de enero, con motivo de la 59ª Jornada Mundial de la Paz, el Papa publicó un documento y pronunció la locución de entrada en el concepto de paz, desarmada. Más allá del desarme nuclear, aunque pidió el fin de la proliferación de las armas, quiere llegar a un enfoque más profundo, ¿no? Habló del desarme del lenguaje, pidiendo evitar polarizaciones ideológicas que divide tanto a la sociedad como divide también a la Iglesia. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Y también el tema de la crisis climática como crisis de paz, ¿no? Vinculó directamente toda la explotación que tenemos de la naturaleza con la violencia humana. Dice concretamente, ¿no? Siguiendo la línea de la Laudato Si, no habrá paz entre los hombres mientras no haya paz con la creación, ¿no? Pero lo hace lo mismo que la Laudato Si, pero ahí usa un lenguaje como más urgente tras las catástrofes que ha habido en el año 2025, ¿no? Y luego, como tercer punto, ahí hace como un balance del jubileo y de la Puerta Santa, ¿no? En la que ya sabéis que el 6 de enero se cerraron la última Puerta Santa, ¿no? Entonces habla que bueno, que hemos tenido un jubileo de la esperanza, pero ahora hace falta pasar también a la acción. El Papa advierte como en el jubileo del 25 no puede quedar en un recuerdo de una peregrinación bonita, sino él mismo dice, la puerta del corazón debe permanecer abierta, aunque esta de bronce se cierre, ¿no? Haciendo un juego de palabras con la Puerta Santa, ¿no? Y habla de lo que tanto el Papa ha hablado, el Concilio Vaticano II ha hablado y el de después, la Iglesia en salida. Reiteró su deseo de una Iglesia menos clerical y más volcada en las periferias existenciales, ¿no? Y en un gesto inusual del Papa, ¿no? Anunció que las limonas recaudadas durante el año jubilar se destinarían a un fondo de microcréditos para jóvenes desempleados en países en desarrollo, y eso también es bonito, ¿no? Un gesto que él ha tenido, ¿no? Son gestos que van refrendando esa homilía y esa idea del Papa, ¿no? En el tema de la geopolítica y del discurso al cuerpo diplomático lo vamos a dejar para el final porque he hecho un vídeo con la IA, como otras veces, porque me ha parecido súper interesante. Habla de la guerra en Europa y Oriente, de la inteligencia artificial y de la crisis demográfica, ¿no? Entonces, en relación a la guerra en Oriente y en Europa, ¿no? Exigió un alto al fuego incondicional, criticando duramente la industria armamentística como la verdadera beneficiaria del dolor, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial la definió como una encrucijada antropológica y advirtió a la inteligencia artificial que no debe sustituir al juicio humano en las decisiones como la vida, la guerra y todas estas cosas, que de hecho vamos a tener luego también un tema de la inteligencia artificial. Y luego en el tema de la crisis democrática, él habló expresó la preocupación por el auge de los totalitarismos y la pérdida de la desconfianza en las instituciones democráticas. Esto es importantísimo, ¿no? Llamando a recuperar la política con mayúsculas, o sea, una verdadera política. Hay tanto autoritarismo, tanto totalitarismo en distintos países y entre los nuestros también de Occidente, que parece que no iba a llegar, que ahora hay una pérdida de confianza y eso es un problema para gobernar el mundo, ¿no? Bien, el periodo de la Navidad de este Papa ha mostrado como una mayor centralidad en la doctrina social de la Iglesia, dando menos énfasis a las cuestiones internas de la curia, ¿no? Luego también ha usado un lenguaje muy directo, evitando tecnicismo y tal, y hablando al corazón del hombre moderno, ¿no? Y luego también ha llamado al consistorio extraordinario que ha habido con los cardenales, que eso ya pues podemos tratarlo en otro momento, ¿vale? Bueno, pues después de todo esto os voy a poner este vídeo que es un resumen
de lo que el Papa ha hablado a los cardenales, a los embajadores, ¿no?, en el mundo entero. Y bueno, pues es muy bonito porque hace una apreciaciones muy, muy, muy interesantes. Vamos a verlo. El discurso del Papa ante el cuerpo diplomático es mucho más que un simple saludo. Es, en realidad, la hoja de ruta geopolítica del Vaticano, su diagnóstico del estado del mundo. Y el mensaje de este 2026 nos da una clave bastante sorprendente para entender nuestro presente. La fecha clave fue el 9 de enero de 2026. Ese día, el Papa León XIV pronunció este discurso. Pero ojo, que no es un simple protocolo. Es una lente única, un marco intelectual para analizar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Así que vamos a ver qué es lo que revela. La pregunta central que plantea el discurso es básicamente esta. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la receta? Porque el Papa no se limita a enumerar problemas, sino que propone una forma completamente diferente de entender por qué ocurren y sobre todo cómo solucionarlos. Y aquí viene lo interesante. Para entender su mensaje, la clave no está en la política moderna, sino en la historia. El Papa basa todo su análisis en una obra monumental del siglo V, demostrando que las ideas más poderosas pueden ser de hecho atemporales. Esa obra es La ciudad de Dios, de San Agustín. Escrita en un momento de crisis total, cuando Roma había caído, el fin del mundo conocido para ellos. Pues bien, Agustín propuso que la historia no es una serie de eventos al azar, sino el campo de batalla entre dos lealtades fundamentales. Y aquí está el núcleo de la idea. Por un lado, la ciudad terrenal, que se mueve por el amor propio, el orgullo y la búsqueda de poder. Y por otro, la ciudad de Dios, movida por el amor al prójimo, la humildad y la justicia. El Papa argumenta que cada conflicto actual, grande o pequeño, puede entenderse a través de esta lucha. De hecho, el discurso cita directamente a San Agustín, resumiendo la idea en esta frase. Y no es una simple referencia, es la clave interpretativa de todo lo que sigue. Básicamente lo que nos dice el Papa es que la geopolítica, en el fondo, es una cuestión del corazón. Vale, pues con este marco en mente, veamos cómo el Papa diagnostica los males del mundo. Los presenta como síntomas claros del dominio de esa ciudad terrenal en nuestras sociedades. El primer gran problema es el colapso del diálogo. Según el discurso, estamos en una época donde el consenso se está reemplazando por alianzas de poder y la diplomacia que busca el bien común está siendo sustituida sin más por la fuerza. Y las consecuencias, claro, son nefastas. El discurso señala que la guerra vuelve a estar de moda, que se ignora el derecho humanitario y que las propias palabras se vacían de significado para convertirse en armas de desinformación. Es la lógica pura del amor sui, del amor propio, llevada a la escena internacional. Pero el diagnóstico no se queda solo en las relaciones entre estados, desciende al nivel del individuo, identificando un segundo síntoma que es alarmante, un ataque directo a la dignidad de la vida humana. Y para poner esto en perspectiva, el discurso ofrece un dato que es tremendo. El 64% de la población mundial vive en países con altas restricciones a la libertad religiosa. No es un problema aislado, para nada, sino un indicador clave de una crisis de derechos humanos mucho más amplia. El texto identifica varios frentes en este ataque. Menciona el aborto, la práctica de la maternidad subrogada, que describe como un trato que convierte al niño en un producto, y lo que denomina una falsa compasión en la eutanasia. También denuncia la persecución religiosa, señalando que más de 360 millones de cristianos sufren discriminación. Tras este diagnóstico tan sombrío, el discurso cambia de tono. Si los problemas son manifestaciones de la ciudad terrenal, las soluciones tienen que venir de construir activamente la ciudad de Dios. Así que pasamos del problema a la propuesta. La propuesta es un camino de 3 pasos, muy claros. Primero, redescubrir el diálogo y la diplomacia. Segundo, volver a un respeto estricto por el derecho internacional. Y tercero, que es fundamental, poner la protección de la dignidad humana en el centro de toda acción política. Pero, ¿qué significa realmente paz en este contexto? Cuidado, porque no es solo la ausencia de guerra. Citando a Pablo VI, el discurso la define como un proyecto activo, la construcción de una justicia más perfecta. Es un trabajo constante, no un estado pasivo. Y todo esto no es solo una reflexión teórica, El Papa aplica este marco de las dos ciudades a las crisis geopolíticas más graves del mundo, mostrando cómo este concepto tan antiguo puede iluminar los conflictos más modernos. Esta idea se aplica a los conflictos más urgentes del planeta, desde la guerra en Ucrania y la crisis en Tierra Santa hasta la violencia terrible en Haití, Myanmar y Sudán. El Papa insiste en que para cada uno de estos casos, la única salida es la misma: abandonar el interés propio y buscar el bien común a través del diálogo.
Al final, este análisis nos deja con una pregunta que es, bueno, es muy potente. El discurso argumenta que el futuro no depende de ideologías o de bloques de poder, sino de una elección fundamental que cada persona y cada nación debe hacer. ¿Servimos a nuestros propios intereses hasta el punto de despreciar a los demás? ¿O servimos a un bien mayor, incluso a costa de nosotros mismos? La respuesta, según este mensaje, definirá el mundo de 2026 y desde luego de los años que vendrán. Muy bien, pues bueno, ya hemos escuchado este vídeo que la verdad que me ha gustado mucho cómo se ha ido resumiendo, porque ahí es donde está todo, ¿no? Pero es que además hay elementos buenísimos. A mí me encantaría que buscarais esa locución, ese discurso que tiene el Papa a los embajadores, porque la verdad hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Cuando yo empecé a verlo, de hecho lo tengo por aquí, cuando empecé a verlo, empecé a leerlo, me ayudó muchísimo porque dice aquí, por ejemplo, ¿no? Empieza este primer, a los embajadores, dice, impulsado por los trágicos acontecimientos del saqueo de Roma, tal esto que ha dicho aquí antes, ¿no? Pues habla cómo San Agustín escribió la ciudad de Dios, ¿no? Y cómo hay una ciudad de Dios que va encaminándose hacia el poder, a veces violento, y cómo hay otra ciudad de Dios que somos los que queremos que este mundo vaya hacia el bien, no hacia la guerra, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que es muy interesante que dice, en nuestro tiempo la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional. La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos aliados. La guerra, como ha dicho ahí, vuelve a estar de moda, el entusiasmo bélico, ¿no? Dice, se ha roto el principio establecido, que esto es de las que más me ha gustado, ¿no? El principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un regalo y un bien deseable o como una búsqueda de instauración de un orden querido por Dios. En cambio, se busca mediante armas como condición para afirmar mi propio dominio, ¿no? O sea, la paz para afirmar mi propio dominio. Esto compromete gravemente al Estado de Derecho y a la convivencia pacífica, ¿no? Pues ahí va haciendo ya una serie de anotaciones, que es lo que ha ido apareciendo en este vídeo. Y ya para terminar, el tema este del Papa, que ha hablado de que la siguiente audiencia, lo mismo que las audiencias anteriores, como hemos visto, ha ido hablando de la vida de Cristo, que es lo que ha ido siguiendo, según ya venía hablando el Papa Francisco. Ahora él va a hablar sobre el Concilio Vaticano II. A mí me parece esto precioso y además fundamental. Me parece fundamental porque, efectivamente, la vida de la Iglesia ha de mirar a ese punto de luz que es el Concilio Vaticano II, pero no las interpretaciones a veces justo postconciliares, que fueron una interpretación a veces un desastre, ¿no? Y entonces no se trata de interpretar luego el mismo Benedicto que estuvo dentro del concilio, o todos los que él ya dice cómo han muerto todos aquellos que estuvieron, ¿no? Ahora hace falta redescubrirlo, pero desde los documentos del concilio, no esas interpretaciones que se hicieron, que hay algunos dentro de la misma Iglesia que le habla del Concilio Vaticano II y se echan las manos a la cabeza, cuando es una luz tremenda para el tiempo y además que está por descubrir. Así que ojalá podamos descubrir y redescubrir este tiempo y estos textos del Concilio Vaticano II, ¿vale? Ojalá podamos hacerlo. Bueno, pues os quería hablar también de otro tema, que es el tema de la inteligencia artificial. Iba a venir una persona a explicar algunas cosas y tal, pero bueno, he tenido una conversación con ella y yo pienso que, vamos, que al final voy a dar yo alguna serie de cosas que en relación a un documento
que me ha indicado y que me ha encantado, que salió el 14 de enero del año pasado con el Papa Francisco dentro del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que se llama Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Entonces, como siempre, os he hecho un vídeo para que lo tengáis como resumen, pero lo veremos al final, los 8 últimos minutos, ¿no? Pero antes os quería yo ver, concretar en el tema de esta nota algún esquema que bueno, pues que quiero compartirlo con vosotros. Y bueno, este esquema también está hecho con inteligencia artificial precisamente, ¿no? Y nos habla del documento que se llama Antiqua et Nova, ¿no? Sobre esta relación que hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Mirad, esto sí es muy importante saber que detrás de toda la inteligencia artificial hay unas cuantas empresas que se ponen casi a la altura de países. Entonces es verdad que ahora mismo lo que mueve el mundo no es tanto la relación entre países, sino que detrás hay toda una empresa y una organización tremenda, ¿no? En la que no hay un complot contra el ser humano, pero sí es verdad que hay muchas cosas que detrás que nos perdemos, ¿no? Entonces, pero a nosotros, a nivel de andar por casa de nuestra vida, hay una cosa que nos preocupa, esa inteligencia artificial que es distinta de la inteligencia humana, ¿no? Claro, pero a veces se solapa tanto que al final parece como que la inteligencia artificial es la que ha de gobernar o la que está por encima de la humana, ¿no? Entonces aquí, en este esquema, ¿no?, sobre la inteligencia humana, primero aparece el tema de la inteligencia humana por encima de la inteligencia artificial y esta tradición cristiana para nosotros que tiene estas dimensiones que a mí me han encantado, ¿no? La inteligencia humana no solo se basa en datos, no solo se basa en algo funcional, sino que tiene una racionalidad, o sea, hay una inteligencia, hay un intelecto, no es una recogida de datos como la inteligencia artificial, sino que hay una inteligencia que lleva una encarnación, o sea, esto me ha gustado muchísimo en el documento porque habla de cómo está metida dentro de un cuerpo y este cuerpo es una historia vivida. Nosotros tenemos una historia vivida y eso influye también en nuestra inteligencia, en nuestra racionalidad, ¿no? Luego también la relacionalidad, o sea, con las personas están dentro de una comunidad, no es un solo, voy a encender aquí porque tengo aquí notas puestas, ¿no? No es solo una interferencia de datos y punto, sino que conlleva y lleva también una relacionalidad con el mundo, con los demás, ¿no? Y todo luego lo más importante, ¿no?, que nosotros, nuestra inteligencia apunta siempre a la verdad. No solo el cómo, sino el por qué suceden las cosas. O sea, hay una relación con el sentido último de la vida y con el bien y con la verdad, ¿no? Cosa que luego compararemos con la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, nuestra inteligencia humana está desarrollada en este ser imagen de Dios que custodia y cultiva la creación, o sea, que la cuida, ¿no?, que hay un cuidado y luego también hay una apertura a la trascendencia en nuestra vida, en nuestro yo. Todo esto no se dará en la inteligencia artificial, ni es imagen de Dios, ni hay una custodia del mundo, sino que se realiza lo que se le pide y además no está abierta a este sentido y a esta trascendencia de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, a diferencia de todo esto, la naturaleza de la inteligencia artificial es distinta de lo que acabamos de ver, ¿no? Y tiene unas características y unas limitaciones. Estas características es esta inteligencia débil, ¿no? Porque conlleva, ¿no?, que no está relacionada con todo lo que
esto que pone aquí de Narrow AI, ¿no? O inteligencia artificial, significa que es un tipo de inteligencia artificial diseñada para realizar una serie de tareas limitadas y específicas, es decir, que no tiene conciencia ni capacidad de aprender más allá de su programación, ¿no? Pero si seguimos avanzando, luego está la inteligencia general o superinteligencia, ¿no? Que esta conlleva ya como otro paso más, ¿no? En la que esta superinteligencia, ¿no? Es una noción hipotética que se refiere a una forma de inteligencia artificial capaz de sobrepasar ya ampliamente las capacidades humanas, de la inteligencia humana, en todos los ámbitos, como creatividad, aprendizaje, resolución de problemas concretos, ¿no? O sea, estamos viendo las distintas IA, un poco características técnicas de cada uno, ¿no? Y luego el aprendizaje automático y estadística, que aparece también en la inteligencia artificial. Todo esto nos lleva, como hemos visto antes, a una serie de carencias, ¿no? Porque es una naturaleza funcional, es solo para que funcionen cosas, es digitalizada, hay una ausencia de pensamiento como tal y de conciencia, falta una empatía, por ejemplo, y hay una dependencia del ingenio humano, o sea, al fondo detrás hay personas humanas, no es una cosa totalmente independiente, sino que está detrás pues toda esa dependencia humana. Entonces, en ese sentido, aborda el documento, ¿no? Que hay unos principios guía para ver hasta qué punto es el tope de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de la dignidad humana como criterio clave, el servicio al bien común, que solo puede ser para el bien común, no para el mal, ¿no? La responsabilidad moral que hay detrás de cada uno y detrás de cada uno de los que está detrás de la inteligencia artificial, y el control humano significativo que tendría que estar controlado, es lo mismo que cualquier cosa, ¿no? Controlado humanamente, ¿no? Y los desafíos y riesgos que hay, pues que entremos en un paradigma tecnocrático de tal manera que solo la tecnología es lo que prima y el fin de todo, los sesgos algoritméticos, ¿no? Que estos sesgos algoritméticos son tendencias sistemáticas e injustas en los resultados de un sistema de inteligencia artificial que reflejan y amplifican prejuicios humanos existentes debido a datos de entrenamiento sesgados o diseño defectuoso. Entonces lleva a la discriminación en áreas como contratación, reconocimiento facial, salud, afectando a grupos marginados, ¿no? Y tal. Entonces, esto también es una de las cosas que hemos de tener en cuenta también y es un riesgo. Y luego la opacidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? La misma inteligencia artificial. Bien, todo esto nos lleva a unas cuestiones específicas en la aplicación de la IA, ¿no? Que esto también me ha gustado mucho, ¿no? Las relaciones y en la sociedad, en el trabajo, en la economía, en la educación, en la salud y en la verdad y en la seguridad, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial, hay una brecha, aparece una brecha digital entre uno y otro, hay una antropomorfización de las máquinas como si fueran personas, ¿no? Y una soledad y un aislamiento digital que aparece entre nosotros, porque ya me relaciono solo con el teléfono o con la máquina, ¿no? En el tema del trabajo, esto va a ser es tremendo. ¿Por qué? Porque al querer mayor productividad hay menor dignidad del trabajador y va a haber un reemplazo en el tema del juicio humano, ¿no? En el tema del trabajo, ¿no? Y luego, todo esto lo habla este documento, ¿no? Y el tema de la educación, la relación maestro-alumno, o sea, a la hora de aprender, aprendemos solo por máquinas y por cosas que nos estén diciendo desde la pantalla, ¿no? Hay un pensamiento crítico que va contra la dependencia, o sea, parecemos una dependencia
de la inteligencia artificial, que le preguntamos cosas incluso humanas, incluso nuestras, ¿no? Y una humanización, y estamos llamados a una humanización de la sanidad. O sea, que la sanidad no sea solo máquinas que te van hablando, que te van diciendo y que no sea humana, ¿no? Y en el tema de la verdad y la seguridad, pues ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? El tema de la desinformación, hay una privacidad nula ya, hay un control tremendo, o sea, ya las grandes inteligencias artificiales ya saben cómo eres, cómo va a prever, por dónde te gustan las cosas, qué es lo que quieres que te contesten, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial en la guerra, aquí aparecen unas cosas muy interesantes, ¿no? En el sentido de que en la guerra no pueden manejar una inteligencia artificial, sino que tiene que haber una dimensión humana, un factor humano detrás, ¿no? Para que no sean armas automáticas totales, ¿no? Y el impacto ambiental, ¿no? Hay un consumo de recursos, pero tremendo, ¿eh? O sea, que la inteligencia artificial que es que nos llega online, no penséis que los recursos se quedan ahí, ¿no? Sino que hay un impacto ambiental tremendo en el litio, en un montón de cosas que ahora son necesarias para este desarrollo de la inteligencia artificial. Y por último, habla el documento, que yo sé que es largo y que quizá a lo mejor no lo vaya a leer nunca, ¿no? Pero que es muy interesante, ¿no? Porque tiene expresiones y cosas muy chulas, ¿no? Lo primero habla de la sabiduría del corazón. Hay una sabiduría interior, que lo pone muy bonito, ¿no? Dice que hace falta servir a la persona y no al revés, ¿no? Que no la persona sirva a la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial sirva a la persona, ¿no? Y habla también del tema de la sabiduría, ¿no? Es la sabiduría del corazón, que es distinta de una inteligencia que coge datos y que es mandada para algo muy concreto. Esa sabiduría del corazón que es distinta, ¿no? Esta inteligencia relacional que hemos visto antes, ¿no? Que se relaciona con el otro, que no lleva al autismo social, que no lleva a estar tú solo contigo mismo, sino que es una inteligencia que además se desarrolla, no solo lleva a la soledad, sino que además viene esa inteligencia de relacionarte con el otro, ¿no? La primacía de la caridad, que eso es una cosa que llevamos siempre diciendo absolutamente en todo, de la caridad está por encima. Una verdad sin caridad es mentira, ¿no? O sea, una inteligencia, una razón sin caridad, eso es mentira. Y un discernimiento bajo el Espíritu Santo. O sea, que nosotros estamos llamados a que este discernimiento, sea desarrollado por medio de este Espíritu Santo que viene y que está entre nosotros, ¿no? Y que por eso es tan importante el tema de la oración y el tema de todo lo que se desarrolla a lo largo de nuestra vida espiritual y humana. Y eso, lo humano, es lo único que puede hacer frente a toda esta inteligencia artificial que nos es ofrecida. Bueno, pues todo esto está resumido en mucho mejor que yo, pero quería yo primero comentarlo con vosotros en este vídeo que os voy a poner ahora. Vamos a meternos de lleno en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. A ver. Más allá de todo el revuelo tecnológico de los algoritmos y los datos, hay una pregunta de fondo, una pregunta clave. Y hoy vamos a analizarla desde un punto de vista, bastante particular. Y es que la pregunta es potente, ¿eh? A medida que las máquinas se vuelven más y más listas, ¿qué significa realmente ser humano? Porque, ojo, esto ya no es solo cosa de tecnología, nos está empujando a desenvolver las grandes preguntas sobre quiénes somos. Vale, pues para entender todo esto vamos a usar como guía un documento muy interesante. Viene del Vaticano y lo primero que hace es ponerle un nombre muy potente a lo que estamos viviendo, un cambio de época. Casi nada. Y lo primero que se cuestiona es algo que hacemos todos los días, el lenguaje. La palabra inteligencia. El documento plantea una idea interesante. Al decir que una IA es inteligente, ¿no estaremos simplificando demasiado?
¿No estaremos vaciando de significado lo que es la inteligencia humana? Y aquí está la clave de la distinción. Para este documento, la inteligencia de la IA es, sobre todo, funcional. Es una capacidad brutal para analizar cantidades ingentes de datos, encontrar patrones y, bueno, hacer cosas. Es una herramienta potentísima, sí, pero su pensamiento, por así decirlo, no sale de ahí. Fijaos en esta comparación, que lo deja todo mucho más claro. Por un lado, la IA, pura computación, puros patrones. Por el otro, el pensamiento humano, creatividad, la capacidad de pensar en abstracto y algo fundamental, la implicación de las emociones, de la ética, de la moral. Entonces, si la inteligencia artificial es funcional, ¿qué es lo que hace que la nuestra, la humana, sea diferente? ¿Qué la hace única? Vamos a ver los puntos clave de este argumento. El primer punto es la encarnación. A ver, nuestra inteligencia no es un programa que flota en la nube, no. Está metida en un cuerpo. Está conectada a lo que tocamos, olemos, sentimos, a las emociones. Es una inteligencia física vivida. Y eso, claro, una IA no lo tiene. El segundo pilar, la relacionalidad. Pensémoslo un momento. Nuestra inteligencia no crece en el vacío. Crece hablando con otros, colaborando, queriendo, en comunidad. Aprendemos los unos de los otros. Eso va mucho, pero mucho más allá de procesar datos, como hace un algoritmo. Y el tercer y último punto es esta especie de impulso que tenemos, una apertura a la verdad. Los seres humanos no nos conformamos con saber cómo funcionan las cosas. Siempre estamos preguntando ¿por qué? Buscamos un sentido, un propósito, algo que trasciende lo puramente útil. Así que, si lo ponemos todo junto, el contraste es brutal. La inteligencia humana es integral, holística, una mezcla de cuerpo, mente y relaciones. La de la IA, por muy potente que sea, es funcional, está orientada a tareas, es una herramienta, no un fin en sí misma. Vale, una vez que tenemos clara esta diferencia fundamental, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Y la ética qué? ¿Cómo guiamos el desarrollo de la IA para que respete esa singularidad humana? Pues el principio ético central que propone el documento es en realidad muy simple pero muy potente. Es como una regla de oro. La tecnología tiene que servir a las personas. Y no al revés. Punto. La dignidad de la persona tiene que ser siempre el filtro, la medida de todo. Y esto tiene consecuencias prácticas, claro. Por ejemplo, que la responsabilidad moral es siempre nuestra, de los humanos, nunca de una máquina. O que los algoritmos tienen que ser transparentes, justos. El objetivo, al final, es que el progreso sea, eso, más humano, más social. Muy bien, esto suena genial en teoría, pero ¿cómo se aplica en la vida real? Vamos a ver algunos ejemplos concretos de los dilemas que ya nos está planteando la IA. Empecemos por el trabajo, un tema que preocupa a muchísima gente. La idea aquí no es frenar la tecnología, sino orientarla. Que la IA sea una ayuda, una herramienta que potencie a los trabajadores, no algo que simplemente los sustituya y los deje fuera de juego. Porque el riesgo, y el documento lo dice sin rodeos, es que acabemos en un mundo donde unos pocos se llevan un beneficio desproporcionado, mientras que la mayoría se empobrece. Es una advertencia muy seria sobre la desigualdad. Pasemos a la sanidad. Aquí la línea roja es muy, muy clara. La IA puede ser increíble para detectar enfermedades, para analizar datos, perfecto. Pero la decisión final, la responsabilidad sobre la vida de un paciente, esa tiene que ser siempre humana, siempre. Y esta frase lo resume todo. Optimizar los recursos, sí, claro, pero no a cualquier precio. La eficiencia no puede pasar por encima de la ética, de la solidaridad. Se trata de usar la tecnología para ayudar, sobre todo a los que son más frágiles. Y llegamos al punto quizás más crítico y urgente de todos, la guerra. Aquí la postura es tajante. Una prohibición total de las armas que puedan decidir por sí mismas si matar o no, los llamados sistemas de armas autónomas letales. Porque la idea de fondo es demoledora en su simplicidad. Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Es una responsabilidad tan grande, tan profundamente humana, que no se puede, no se debe, delegar en un código. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la conclusión? Pues curiosamente, la respuesta no es tecnológica. El documento no propone un nuevo algoritmo o una solución de software, va mucho más allá. Nos dice que en esta época en la que estamos inundados de datos, de información, de poder computacional, lo que de verdad necesitamos no es más de eso. Lo que nos falta es algo que, sencillamente, no se puede programar. Y a eso lo llama sabiduría del corazón. Suena poético, ¿verdad? Pero es una idea muy profunda. Es esa capacidad de unir el conocimiento con la ética, con la empatía, con la búsqueda de la verdad, para poder ver la imagen completa, no solo los datos.
Al final, el gran reto que nos trae la inteligencia artificial no tiene que ver con los chips o el código. Es un espejo que nos obliga a mirarnos y a decidir qué valoramos de verdad. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire. Una pregunta para pensarla con calma. A medida que la IA vaya haciendo más y más cosas, ¿qué partes de nuestra humanidad decidiremos que son insustituibles? Bueno, pues nada, esta noche os he dado mucho la chapa con el tema de la inteligencia artificial, pero me parecía interesante este documento que salió el año pasado con respecto a ella, y me parece interesante que también nosotros podamos ver todo esto porque, mira, y quiero terminar un poco con esta reflexión. O sea, el mundo, ¿cómo diría yo? Parece como que Trump, Putin, China están ahí queriendo ahí, no sé, como gobernar el mundo y tal, y el mundo ya está siendo gobernado por la IA, y la IA es la que está metiéndose por todos sitios y se gobierna mucho más a veces como decíamos alguna vez en la geopolítica, se gobierna muchas veces por todo el tema de información más que por el tema de las armas. Y por eso seguramente el lunes que viene veamos un poco toda esta dimensión geopolítica que está apareciendo en este orden nuevo mundial y lo veamos pues desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista también de la comunicación y de la inteligencia artificial. En fin, nada, un rollazo que he metido aquí en este último, pero para mí es muy interesante porque me parece que a veces no nos enteramos que los políticos están en otro nivel ya. Están jugando ya en otra dimensión, en otra onda, en otra cuestión, y parece que están ahí como atontados o que están ahí como queriendo gobernar, y no, están gobernando ya, y me parece que es fundamental que nosotros nos metamos como iglesia en el carro de lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues nada, buenas noches, que el Señor os bendiga, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, hasta luego. Recordad que el sábado a las 6, los que veáis este programa, el sábado a las 6 tenemos bendición de animales en la puerta de la parroquia de Otura, allí en Nuestra Señora de la Paz. Un abrazo fuerte, que el Señor os bendiga, hasta luego. Después de todo el ajetreo y el ruido, después de que el sol se ha escondido, después de las risas, después del dolor, aquí estamos sin prisa, junto al Señor. Después de la duda, después de la fe, después del por qué y del para qué, la noche nos brinda calma y razón para entender que todo tiene una dirección. Respira hondo y siente la calma, deja que la luz te envuelva el alma. Después de la noche llega el amanecer, aquí en el presente volvemos a nacer. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, susurra una voz que trae certeza. Cada respiro, cada instante fugaz es un regalo de amor, de vida y de paz. Después de la tormenta, después de la paz, el presente es un lienzo que puedes pintar. No es tarde, no hay fin, queda vivir. Con el corazón encendido puedes revivir. Respira hondo y siente la calma, deja que la luz te envuelva el alma. Después de la noche llega el amanecer, aquí en el presente volvemos a nacer. Después de la tormenta, después de la paz, el presente es un lienzo que puedes pintar. No es tarde, no hay fin, queda vivir. Con el corazón encendido puedes revivir. Respira hondo y siente la calma, deja que la luz te envuelva el alma. Después de la noche llega el amanecer, aquí en el presente volvemos a nacer. Después de todo, la vida es un don, un milagro que es nuestra bendición. Respira, sonríe, el alma despierta. El que vive en el presente, la felicidad lo acierta.